Buenos días, hermanas. Hoy vamos a ver el libro de Proverbios, capítulo 1. Y bueno, Salomón escribió la mayoría de estos proverbios y su nombre viene de la palabra hebrea Shalomo, que significa pacífico. Saben, su papá David, como ya hemos escuchado salmos, pues él tuvo una vida llena de aflicciones y escribió el libro de los salmos. Un libro de oraciones, ¿verdad? Que David se la pasaba ahí pegado con Dios. Y pues Salomón tuvo una vida pacífica. De hecho, David oró por Salomón. Entonces, él escribe este libro de Proverbios. Y bueno, se nos enseña en Hechos 9:31. Vean, dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y bueno, ¿qué aprendemos aquí? Que cuando nosotras estamos en aflicción, pues nos las pasamos regularmente. Bueno, eso debemos hacer, ¿verdad? Pegadas con Dios, escuchando su dirección. Y bueno, hemos de reconocer que solamente ahí verdaderamente aprendemos, porque nos tenemos que despojar y esperar en Dios en cada situación difícil. Entonces, todo eso que aprendemos y que vemos esos milagros que Dios hace en nuestras vidas, todo eso lo vamos a enseñar cuando estemos en tiempos de paz, que fue lo que hizo aquí Salomón. Por eso escribió el libro de Proverbios. Entonces nosotras pues debemos de estimularnos unas a otras, ¿no? Siendo edificadas, andando en el temor del Señor, como dice aquí, Hechos 9:31, e ir creciendo en el Espíritu Santo. Bueno, dice en Proverbios 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Saben? David, como era rey, pues dejó muy instruido en la palabra de Dios a Salomón. Y también, pues imagínense todo lo que le enseñó como rey, lo dejó preparado política, económica y socialmente, ¿verdad? Además lo dejó encargado a los sacerdotes, a los levitas, y todo eso lo podemos ver en Primera de Crónicas 28:9. Primero, cómo le enseña en la palabra, ¿no? Y le dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, ¿verdad? Entonces, es un pequeño ejemplo de cómo David pues siempre lo estuvo preparando en la palabra de Dios principalmente, pues como lo deja encargado aquí en Primera de Crónicas 28:21 dice: he aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar tus órdenes. O sea, ven, ya lo había dejado preparadito en todo, además que le dio instrucciones de cómo construir el templo, etcétera. Entonces, pese a que Salomón ya tenía todo ese conocimiento y él podía ejercer ese liderazgo, por así decirlo, seguro, él fue humilde, ¿verdad? Tuvo temor de Dios y Dios lo llenó de toda esa sabiduría. Entonces, aquí en Proverbios 1:2 dice: para entender sabiduría y doctrina. Y para entender sabiduría, bueno, sabiduría no es lo mismo que conocimiento e inteligencia, porque tú puedes tener mucha inteligencia, puedes tener mucho conocimiento, pero no ser sabio. Sabiduría, fíjense bien, es cómo empleamos el conocimiento que tenemos. Por ejemplo, aquí Salomón, él tenía mucho conocimiento, además era un muchacho inteligente, pero fue muy sabio porque todo lo que empleó, lo empleó basado en Dios, en la instrucción de Dios, en el temor de Dios. Y eso vamos a verlo más a profundidad en Proverbios 1:7, ¿verdad? Pero aquí Él nos enseña
que fue sabio porque él obedeció a Dios. Entonces, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Todas como mujeres sabemos que si no nos lavamos los dientes rápido, o sea, dentro de los primeros 15 minutos se forma una placa dental, no sea bacterias y el sarro y todo. Entonces tú puedes tener ese conocimiento, pero si no lo haces, no estás siendo sabia. Sabia es que cómo vas a emplear todo ese conocimiento que tienes. Entonces, si tú ya sabes ese conocimiento, pues vas y te lavas los dientes antes de que se cumplan los 15 minutos y les dices a tus hijos y estás ahí al pendiente, ¿no? Pero de nada sirve que tengas ese conocimiento si no lo haces, si te duermes, si no te los lavas o no les dices a las personas o a tus hijos. Eso significa que no eres sabia. Entonces, sabia, ya vimos, es como emplear, ¿verdad? O una persona muy inteligente, ¿no? Así que tú escuchas y dices, wow, pero qué persona tan inteligente. Matemático, no sé, cualquier profesión, abogado. Pero imagínate que un abogado, bueno, pues es casado y empieza a andar con otra persona y él sabe que las leyes y todo, pero cae y se enreda y termina perdiendo su casa y todo. Entonces, ¿saben? Mi hermano es abogado y bien chistoso porque dice que él estuvo defendiendo a una esposa de un juez. Ella iba porque el juez no le quería dar la casa ni nada, la quería dejar en la ruina. Y mi hermano decía, no puedo creer que un juez, o sea, no sepa lo que va a suceder porque no se cuidó, obviamente, ya saben, ¿no? Cómo son los abogados. Y bueno, pues él terminó perdiendo la casa y todo. O sea, no fue un juez sabio, no cuidó su tierra, que pues es su esposa, pecó y bueno, terminó perdiendo todo. ¿Y de qué le sirvió ser un juez que conocía las leyes? Pues no fue sabio, no le sirvió de nada el conocimiento. Entonces, aquí nos enseña este libro que es para entender sabiduría y doctrina. O sea, cómo vamos a emplear el conocimiento. Y este libro también nos va a dar ese conocimiento. Y ahí en Proverbios 1:2, la segunda parte, pues dice, para conocer razones prudentes. Y conocer, nos vamos a ir a Isaías 1:16-17. Y dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Vean, aquí dice Dios que debemos de dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. O sea que no sabemos hacer el bien y debemos de aprenderlo. Entonces tenemos que adquirir ese conocimiento también aquí, ¿verdad? Entonces tenemos que dejar de hacer lo malo. Luego el versículo 3 dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. O sea, que aquí vamos a aprender a distinguir entre el bien y el mal, a tener ideas claras, a ordenar nuestra conducta individualmente, socialmente, familiarmente, ¿verdad? A dar a cada quien lo que corresponda, ¿no? Entonces, y si nos vamos al 1:4, pues dice, para dar sagacidad a los simples. Y bueno, sagacidad significa habilidad para aprender las cosas. A los simples. O sea, los simples, la traducción es alguien que es tonto, ignorante, que se deja llevar fácilmente por el engaño u opiniones de los otros. Entonces aquí habla de que le va a dar habilidad para comprender las cosas a los tontos, ignorantes, a los que se dejan llevar por el engaño. Y nos vamos a detener aquí tantito. Nos vamos a dar un ejemplo, el típico, ¿verdad? Que siempre, porque es donde ya todo el mundo se expresa con libertad. Y es el famoso Facebook. Cuando nosotras publicamos, a veces ya lo hacemos sin pensar.
no vemos alguna imagen o los famosos memes que dicen, ay, ese me encantó porque es como yo, ¿no? Se identifican y quizás lo publican. Y, y dice el Señor que de la abundancia del corazón habla de la boca. Entonces normalmente uno se da cuenta qué hay en el corazón de la persona con tan solo ver lo que se publica, ¿no? Y hay veces que no necesitas publicarlo. El solo hecho de poner un me gusta ya habla de lo que hay en tu corazón porque estás de acuerdo con con la otra persona. Y vean, vamos a Romanos 1:28 al 32. ¿Verdad? Entonces aquí en el 28 pues dice que Dios los reprueba, los entrega a una mente reprobada y bueno, hacen muchas cosas, ¿no? Pero vean lo que dice, vamos a ir desde el 1:30. Dice murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios porque no piensas en Dios, porque no piensas en lo que tú ya sabes, sino sacas todo, ¿verdad? Injuriosos, soberbios, altivos, inventores, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, fíjate, a veces cuando hacen publicaciones ya saben qué es lo que Dios dice, pero no les importa, no publican. Y dice, ahí no, en el 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, en los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. O sea, no solamente que tú lo hagas o que no lo hagas y digas, no, yo no publiqué nada, pero te complaces con los que la practican. O sea, le das un me gusta a esa imagen que trae palabras obscenas, cualquier grosería, porque dice el Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si tú hablas cosas, groserías, palabras deshonestas, pues ya es algo que no le agrada a Dios, ¿verdad? O si salgas, ay, los homosexuales se van a ir al infierno y estás ataque y ataque a quien sea, políticos, lo que sea, no estás teniendo misericordia, porque esas personas no conocen a Dios. Y así, ¿no? Murmuradores que a veces entre hermanos se están atacando, o que publicas, no, yo soy así, yo por eso hablo y digo y me expreso y todo. O sea, hablas sin pensar, ¿no? Por eso dice aquí que está destinado a los simples, ¿verdad? A los ignorantes, a los que se dejan llevar fácilmente, a los que no piensan, ¿verdad? Antes de hablar y qué triste que aquí diga el Señor que habiendo entendido su juicio, y no importa, o sea, además no solo lo haces, sino te complaces en hacerlo. Entonces es una exhortación nuevamente de parte de Dios que nos hace de tener cuidado, de ser sabias, porque de nada te sirve conocer la palabra de Dios. De verdad, muchas personas pueden conocer mucha Biblia y aprenderse al derecho y al revés, pero de nada sirve si no la ponemos en práctica. No importa el conocimiento, importa que seamos sabias, cómo vamos a emplear. Y eso son una verdadera hija de Dios. Te voy a dar un consejo, mira. En Salmos 19:12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Algunas de ustedes, yo algún tiempo ya les he dicho que no es correcto ciertas cosas que hacen, etcétera. Y hay algunas de verdad que me impresiona su humildad, su sabiduría por ser sabias, por reconocer o por decir, sabes que no me había dado cuenta, pero es verdad. Y no se enojan, ni se molestan, ni nada, de verdad que Dios está haciendo cosas maravillosas con ustedes. Pero hay otras que en cambio no. Se enojan y dicen que no, que ya es un exceso, que no es verdad. Y si tú crees así, si tú piensas así, no estás rechazando ni a mí ni a cualquiera que te exhorte, sino a Dios,
¿verdad? Porque es la palabra de Dios. Y te voy a dar un consejo. Ve con el Señor y sé sincera con Él. Y dile, por ejemplo, aquí como dice Salmos 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Si tú crees que estás bien, ve con el Señor y dile, Padre, si es verdad todo esto, líbrame de todo eso que no me doy cuenta, ¿no? Y luego dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Qué significa? Que ahí hay soberbia. Cuando no se reconoce, pues hay soberbia, ¿verdad? Entonces enseñorean de nosotros esas soberbias y no somos íntegros y al contrario somos rebeldes. Entonces cuando una persona está en rebeldía, pues no obedece y dice no es cierto, no seas exagerada, no tal. Y no, entonces no debes de ser así. Oras para que el Señor te revele y seguramente en esta palabra te lo está revelando. Y entonces cuando nosotros no somos soberbias, somos humildes y reconocemos, entonces somos limpias y ya no estamos en rebelión, somos íntegras. Y vean el 14, el Salmo igual hay 19:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces debemos ser sinceras al meditar, honestas con Dios, ¿verdad? Y tener nuestros dichos sean gratos delante de Él y cuidar, hermanas, todo lo que publicamos, lo que hablamos. Si se acerca una persona, empieza a hablar mal de alguien, no es correcto seguir y dejarse engañar y atrapar eso, porque nos estamos convirtiendo en mujeres simples, ¿verdad? Y no queremos ser simples, tontas y dejarnos llevar, ¿verdad? Y bueno, regresamos a Proverbios y dice ahí en el 4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Bueno, ustedes saben que los jóvenes, bueno, pues están llenos de vitalidad y se apresuran en las decisiones y son precipitados. Y este libro pues también es para ellos, ¿verdad? Para darles inteligencia y cordura. En el 5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Un sabio sabe que nada sabe. Eso es chistoso, ¿verdad? Porque él considera que no sabe las cosas como debe de saberlas. Y aquí en 1 Corintios 8:2, pues dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Este libro también es para las mujeres sabias, hombres sabios, que saben que a veces, o más bien siempre, no sabemos realmente a profundidad como debemos de saberlo. Y bueno, nos ayuda. Y dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Aquí significa que adquirirá destreza, como para dirigir un barco, como si fuera un timón que tú a la izquierda, a la derecha y mueves el barco. Así es para dirigir nuestra vida ante las circunstancias, ¿verdad? En cada decisión es que tomar. Entonces es para adquirir ese consejo, para entender proverbio y declaración, como dice el 6. Palabras de sabios y sus dichos profundos. Y bueno, pues sabemos que este libro fue escrito por Salomón, que fue un hombre muy sabio y pues que nos dejó ejemplo, ¿verdad? Y bueno, vamos a terminar hasta aquí, hermanas. Mi esposito me recomendó hacerlos cortitos, no más de 20 minutos. Y bueno, pues me sujeto, le obedezco y el siguiente va a ser Proverbios 1:7, que habla de el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. ¿Sale? Va a estar más dirigido a los sabios y a los padres. Que tengan un excelente fin de semana.